¿Por qué una nación de agricultores pasó de importar granos a exportar esperanza? ¿Y cómo lo logró enfrentando inseguridad y escepticismo? Nadie puede narrar la historia de Burkina Faso mejor que quienes la viven. Durante décadas, voces extranjeras tejieron relatos para el continente africano, imponiendo una visión que dejó a millones de campesinos en silencio y en la más profunda dependencia. Así, el país quedó atado a importaciones y a la resignación rural, mientras el esfuerzo diario de su gente era ignorado tras promesas y discursos ajenos, creando una brecha dolorosa entre lo que se decía y lo que realmente ocurría en la tierra. Ese patrón no es exclusivo de Burkina Faso. A lo largo de la historia, muchas naciones han quedado atrapadas en narrativas ajenas. Un ejemplo histórico es la India colonial, donde durante siglos la producción agrícola local fue relegada en favor de importar productos británicos, a pesar de contar con uno de los suelos más fértiles del mundo. Allí también las voces campesinas fueron silenciadas, perpetuando la pobreza y el subdesarrollo rural. Todo cambió con la llegada de Ibrahim Traoré. No fue una revolución de escritorio ni un plan importado desde oficinas internacionales. El cambio comenzó en la tierra misma, escuchando a quienes la trabajan cada día bajo el sol inclemente y la lluvia impredecible. Traoré no buscó recetas externas. Caminó los campos, se sentó bajo los árboles y atendió problemas que ningún funcionario foráneo podría comprender desde lejos. Esa decisión marcó un antes y un después, un corte radical con el pasado de dependencia y pasividad. Durante mucho tiempo, el mundo asumió que África estaba condenada a la dependencia, a importar lo que ya sabía producir. Burkina Faso rompió ese destino apostando por la sabiduría local y la fuerza colectiva. Así, una nación antes asociada a la escasez se transformó en símbolo de resiliencia, incluso bajo amenazas y dudas constantes. Aquí está el riesgo. Aceptar relatos antiguos de fracaso es perder la oportunidad de aprender de este renacimiento. Ignorar lo que ocurre en el campo burkinés perpetúa la dependencia y alimenta el fatalismo. Pero al observar con atención, se revela algo crucial. La autosuficiencia y la dignidad nacional no solo son posibles, sino alcanzables, si recuperamos la voz y la experiencia de quienes han sido marginados durante generaciones. Descubramos qué hizo diferente Traoré y cómo ese enfoque renovó la vida cotidiana en el campo de Burkina Faso. Para entender esta transformación, debemos observar cómo el liderazgo de Traoré cambió la relación entre el Estado y los agricultores. El primer paso fue escuchar y devolverles el protagonismo en las decisiones del país. Esto puede parecer un detalle menor, pero en la práctica es revolucionario. Cuando las decisiones se toman desde arriba y sin consulta, los resultados rara vez benefician a quienes más lo necesitan. Es la diferencia entre construir un puente adaptado al río o uno impuesto desde un plano lejano. ¿Cómo puede ser que en un país donde la mayoría vive de la agricultura se importen cada año más de 200.000 toneladas de arroz? No es solo una paradoja, es una herida abierta. En Burkina Faso, el día comienza antes del alba. Generaciones enteras repiten el ritual de trabajar la tierra, utilizando las mismas herramientas de sus abuelos, con la esperanza de que esta vez el esfuerzo sí alcance. Este fenómeno no es exclusivo de África. Países como México, que en su momento fue cuna del maíz, llegaron a importar millones de toneladas de este grano. Las causas son similares: abandono del campo, políticas inadecuadas y la falta de apoyo real a los agricultores. Pero cada temporada, los mercados se quedan vacíos de cosechas locales. En su lugar, largas filas de camiones descargan arroz y maíz de tierras lejanas, muchas veces de Asia o América Latina. No es por falta de saber, tampoco por flojera. El verdadero obstáculo es un sistema que nunca les entregó las herramientas, ni el apoyo necesario para avanzar. Un agricultor del pueblo de Koudougou lo resume así: sabemos cultivar, pero sin crédito ni maquinaria adecuada, solo cosechamos frustración. Las políticas agrícolas parecían redactadas desde ciudades lejanas, por personas que nunca sintieron el peso del sol sobre la espalda. Los agricultores estaban invisibles y, aún peor, atrapados.
Obtener crédito era un sueño distante, y la maquinaria, cuando llegaba, era anticuada o inútil para sus suelos. Promesas políticas iban y venían en cada campaña, pero el problema de fondo siempre quedaba intacto. Solo había proyectos fugaces, pequeñas ayudas que desaparecían tan rápido como eran anunciadas. Mientras tanto, crecía la frustración. ¿Cómo no sentir rabia al ver arroz importado llenar las estanterías, mientras tus propias manos apenas logran alimentar a tu familia? Así, la brecha entre el campo y las políticas públicas se hacía más profunda cada año. Los jóvenes, hartos de esperar, migraban a las ciudades o al extranjero, dejando comunidades cada vez más vacías. La pobreza y la dependencia parecían el único destino. El peligro era claro. Si nada cambiaba, Burkina Faso perdería no solo su seguridad alimentaria, sino también el sentido de comunidad y el orgullo rural que la había sostenido durante siglos. Sin autosuficiencia, cualquier crisis mundial podía convertirse en una tragedia nacional. Lo vimos durante la crisis alimentaria global de 2008, cuando los precios internacionales se dispararon y los países dependientes de importaciones sufrieron hambrunas y disturbios sociales. Y sin embargo, algo comenzó a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, las voces campesinas dejaron de ser ignoradas. Cuando el liderazgo empezó a escuchar de verdad, una nueva semilla de esperanza comenzó a germinar en la tierra. La transformación no fue instantánea, pero marcó el inicio de un giro radical. Así es como nuevas políticas y alianzas empezaron a abrir caminos antes impensables en Burkina Faso. ¿Qué ocurre cuando un líder deja de hablar para, al fin, escuchar a quienes mejor conocen la tierra? Ibrahim Traoré no arrancó con promesas que se evaporan ni discursos para la galería. Su primer gesto fue sencillo y poderoso: buscar la sombra de un árbol, sentarse junto a los agricultores y escuchar. No escuchaba para responder rápido, sino para absorber la verdad de quienes llevan décadas luchando con la tierra y la incertidumbre. Las voces, primero cautelosas, pronto se tornaron sinceras. Hablaron de herramientas fuera de su alcance, de créditos que solo existen en papeles, de cosechas arruinadas por falta de silos. Explicaron cómo la lluvia, que antes era aliada, ahora se ha vuelto impredecible. Lo que pedían era básico: respeto, apoyo real y soluciones pensadas para su realidad, no para los libros. Aquí se marcó una diferencia histórica. Esta vez, no hubo comités efímeros ni promesas para la prensa. Hubo escucha genuina y respuestas tangibles. El anuncio llegó sin adornos. 78.000 millones de francos CFA, no para oficinas, sino para poner herramientas y recursos directamente en las manos que siembran y cosechan. El siguiente paso fue aún más disruptivo. Ingenieros agrícolas, antes atrapados en despachos de la capital, fueron trasladados a las aldeas. Ahora viven y trabajan junto a los productores, resolviendo dudas y ofreciendo soluciones en tiempo real, bajo el mismo sol y la misma lluvia. Por primera vez en muchos años, la distancia entre discurso político y vida rural empezó a cerrarse. Los resultados no tardaron. La producción agrícola nacional subió entre un 35 y un 40%. Los mercados, antes vacíos, comenzaron a llenarse de excedentes. La confianza, que parecía perdida para siempre, regresó con un ímpetu inesperado. Este tipo de transformación tiene antecedentes históricos. En el Vietnam de los años 80, las reformas conocidas como Doi Moi permitieron que los agricultores tuvieran voz y control sobre sus tierras, lo que resultó en un crecimiento agrícola exponencial y en la reducción de la pobreza rural. El riesgo era real. Si fracasaba, volverían la frustración y la dependencia. Pero el éxito cambió todo. El Estado y el pueblo se reconocieron mutuamente, y los agricultores dejaron de ser espectadores. Ahora son protagonistas de su propio destino. Pero ¿cómo se sostiene un cambio tan profundo en un entorno marcado por crisis y amenazas constantes? La verdadera prueba estaba por llegar. ¿Puede la agricultura florecer cuando todo parece ir en su contra? En Burkina Faso, la respuesta no está en las promesas, sino en los hechos.
A pesar de la inseguridad creciente y el desplazamiento de decenas de miles de familias, la producción agrícola no solo resistió, sino que encontró caminos inesperados para reinventarse. Cuando las rutas tradicionales se volvieron demasiado peligrosas, los productores reubicaron zonas y ajustaron métodos, adaptándose con rapidez a la nueva geografía del riesgo. La tecnología se transformó en aliada indispensable. El uso de drones y el intercambio de inteligencia permitieron vigilar cultivos, anticipar amenazas y proteger a quienes trabajan la tierra día y noche. Nadie pensó que herramientas de alta tecnología llegarían a los campos, pero hoy son una muralla contra el miedo y la inestabilidad. Donde muchos solo vieron crisis, Burkina Faso descubrió una oportunidad de unidad. Fueron creados más de 100.000 nuevos empleos agrícolas, integrando a personas desplazadas que, lejos de resignarse, se sumaron como pieza esencial del motor productivo nacional. Cada nueva mano en el campo es un acto de resistencia, pero también de esperanza y pertenencia. El vínculo entre seguridad y agricultura se volvió indisoluble. Proteger el campo significa proteger a la nación entera. Si las amenazas externas expulsan a los agricultores, el país se encamina hacia el hambre, el desarraigo y la fragilidad ante futuros conflictos. Por eso, resistir y adaptarse no es solo sobrevivir, es una victoria colectiva. La resiliencia se convirtió en la respuesta lógica y vital. Ni la vida ni el trabajo se detienen, se reinventan. Cada cosecha, incluso en tiempos hostiles, demuestra que la soberanía alimentaria ya no es una utopía, sino una meta alcanzable, conquistada con decisiones valientes y avances construidos desde la base. Este impulso no es solo reacción ante la adversidad, sino la continuación de una visión que nunca murió. Thomas Sankara soñó con un Burkina Faso autosuficiente, digno y justo. Ahora, la pregunta ya no es si su legado sigue vivo, sino cómo se reinventa y se fortalece frente a los desafíos de nuestro tiempo. Pero, ¿cómo se sostiene este modelo en el futuro? La clave está en la capacidad de adaptación y en la fuerza de la comunidad agrícola. Aquí es útil recordar el ejemplo de Israel, que, enfrentando condiciones desérticas, logró convertirse en exportador de alimentos gracias a la organización comunitaria, la innovación tecnológica y la constante formación de sus agricultores. ¿Qué separa una revolución de palabras de otra que transforma realidades y economías? La clave es convertir la teoría en soluciones concretas, diseñadas junto a quienes más las necesitan. En Burkina Faso, la inspiración de Thomas Sankara no es solo memoria. Se traduce en orgullo, autosuficiencia y soberanía, llevados a la práctica en un escenario actual mucho más complejo. Aquí, industrializar la agricultura no es una promesa vacía, es una estrategia de emancipación real. La mecanización inteligente fue fundamental. En lugar de repartir grandes máquinas imposibles de mantener para la mayoría, se diseñó una estrategia adaptada a la capacidad real de cada comunidad. Se entregaron tractores, arados y herramientas ajustadas a las condiciones del terreno y los recursos disponibles. Por ejemplo, en la región de Hautes-Bassin se introdujeron pequeños tractores de bajo consumo, adaptados para cultivos de arroz y maíz. En el este, se distribuyeron arados de madera y metal, diseñados localmente para los suelos más duros. Este enfoque práctico permitió que hasta las comunidades más aisladas se beneficiaran de la mecanización. Pero la tecnología, aislada, no basta. Junto con la maquinaria, llegó una formación técnica constante. Agricultores y agricultoras aprendieron a usar, reparar y mantener los equipos, reduciendo la dependencia de técnicos externos y fortaleciendo el conocimiento local. El verdadero cambio ocurre cuando la comunidad controla toda la cadena de valor. Un ejemplo vital es la planta de procesamiento de tomates en Bobo Dioulasso. Allí, los tomates ya no se pudren ni se venden por centavos. Ahora se procesan localmente, generando productos con mayor valor agregado, menos desperdicio y más ingresos para las familias. Imaginemos a Mariam, una agricultora que antes vendía sus tomates a intermediarios que pagaban precios bajísimos. Ahora,
con la planta local, puede entregar su cosecha, recibir un pago justo y ver cómo el producto final se distribuye en mercados nacionales e incluso se exporta a países vecinos. Esta historia es real y se repite en docenas de comunidades. Industrializar no es copiar modelos extranjeros a ciegas. Cada solución se adapta con conciencia ambiental y social, priorizando la resiliencia y el arraigo cultural. Así se evitan errores ajenos y se fortalece la identidad propia. No hacerlo acarrea riesgos concretos. Perpetuar la fuga de valor, condenar el campo a la mera supervivencia y limitar los sueños de toda una generación rural. Pero industrializar con conciencia abre un horizonte de riqueza compartida, dignidad y sentido de pertenencia. Esta revolución no depende de promesas, sino de resultados palpables. Cuando la comunidad recupera el control de su destino económico, el orgullo renace y la ambición colectiva florece. Es una lección viva que desafía fronteras y cuestiona los modelos impuestos desde fuera. La experiencia de Burkina Faso resuena con la de Brasil, que en los años 70 implementó el programa Proalcul y logró pasar de importador a exportador de etanol, demostrando que con políticas acertadas y participación comunitaria, incluso los países considerados rezagados pueden liderar en sectores estratégicos. Pero, ¿cómo se vive este cambio en la vida cotidiana de los agricultores y sus familias? La transformación se siente en cada cosecha, en cada decisión tomada desde la base. La revolución real comienza cuando quienes viven la historia deciden tomar la palabra y asumir el control de su destino. Hoy fuimos testigos de cómo Burkina Faso desafió el camino que otros habían dibujado para ellos. En vez de aceptar el relato de dependencia y resignación, eligieron escucharse, confiar en su propia experiencia y unirse para transformar una realidad que parecía imposible de cambiar. Pero si solo admiramos este ejemplo y no lo analizamos ni lo compartimos, estamos desperdiciando el poder de la inspiración colectiva. Ignorarlo sería cerrar los ojos ante la posibilidad de un cambio genuino en nuestras comunidades y en otras regiones que también buscan soluciones desde abajo. Pensar que la autosuficiencia y la soberanía alimentaria son sueños inalcanzables equivale a rendirse ante el statu quo. Burkina Faso muestra que, cuando los agricultores son escuchados y fortalecidos, el cambio sí ocurre, incluso en medio de crisis e inseguridad. Cada vez que una comunidad se atreve a contar su historia y a construir su futuro, rompe las cadenas invisibles de la dependencia. Cada voz, cada decisión, es una pieza clave en el gigantesco rompecabezas de la transformación social y económica. Ahora la pregunta es tuya. ¿Te animas a analizar, narrar y protagonizar tu propia historia de transformación? ¿Serás solo espectador o te sumarás a quienes desafían las expectativas y lideran su propio destino? El ejemplo de Burkina Faso es un llamado a la acción. Si cada comunidad del mundo rural, desde los Andes hasta el sudeste asiático, decide escuchar a sus productores, organizarse y apostar por soluciones propias, el mapa global de la agricultura podría cambiar en una sola generación. Imagina un mundo donde ningún país tema a la escasez porque ha aprendido a confiar en su gente y en sus recursos. La verdadera fuerza de estos relatos no reside solo en quienes los viven, sino en quienes los escuchan, los comparten y los convierten en impulso para actuar. El futuro, al final, se construye entre todos, y la esperanza, cuando se cultiva,